La meiosis es un proceso celular relacionado con la reproducción sexual en la cual ocurren dos divisiones consecutivas de la célula. En la primera etapa se produce variación genética producto de la recombinación y asociación de los cromosomas homólogos. De este proceso saldrán 4 células haploides. Estas células resultantes solo tienen la mitad de cromosomas, es decir, cada una contiene una combinación de genes distintos. Estas divisiones se conocen como meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1. El ciclo empieza con la interfase, que es el proceso anterior donde comienza la meiosis. En esta etapa, la cromatina o ADN se duplica y comienza el núcleo a separarse en dos. Muy cerca del núcleo se encuentran los centriolos, los cuales en la medida que avance el proceso de meiosis se irán separando a lados opuestos. Profase 1. Esta es la etapa más compleja de la meiosis y a la vez se divide en 5 fases. La primera es el leptoteno. En esta etapa el ADN se condensa y se forman los cromosomas, los cuales están constituidos por dos cromátidas hermanas. 2. Cigoteno. Aquí ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos, que se conoce como sinapsis, dando origen a 4 cromátidas. Cada célula diploide contiene 2 sets de cromosomas, un set de herencia paterna y el otro de herencia materna. Tercero, paquiteno. En esta etapa, los cromosomas están muy unidos y ocurre el entrecruzamiento. Este es el intercambio de material genético entre los homólogos. El entrecruzamiento es el proceso en donde las cromátidas de los cromosomas homólogos intercambian secciones de su ADN durante la reproducción sexual. La cuarta fase es el diploteno. Aquí los cromosomas homólogos comienzan a separarse y se mantienen unidos por los quiasmas. Los quiasmas ayudan a mantener unidos los cromosomas hasta la anafase 1. Diacinesis. Esta es la transición a la metafase 1. Los cromosomas aparecen más compactos y el nucleolo y la membrana nuclear desaparecen. Metafase 1. En esta etapa, la membrana celular desaparece. Los pares de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula. Estos son movidos por las fibras del huso. Los centrómeros de los cromosomas homólogos se unen las fibras que salen de los centriolos opuestos. Anafase 1. Los cromosomas homólogos se separan y se van hacia los polos. Aún cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Telofase 1. En esta etapa reaparece el nucleolo y la membrana nuclear se reorganiza. Algunas especies no tienen esta etapa y pasan directo a la metafase 2. Después de esta etapa se produce la citocinesis, pero en algunos casos no sucede. Citocinesis. Aquí es donde se completa la primera parte de la división celular. Se fragmenta el citoplasma de la célula madre, quedando de esta manera 2 células haploides, considerando el número de cromosomas, pero 2 células diploides en cuanto a la cantidad de ADN. Cada célula contiene cromátidas hermanas. La citocinesis es la separación física del citoplasma en 2 células hijas durante la división celular. La intercinesis es la etapa que ocurre entre el término de la meiosis 1 y el comienzo de la meiosis 2. En esta etapa no ocurre replicación de ADN, ya que los cromosomas fueron duplicados previamente. Ahora entramos a la meiosis 2, que es la segunda parte de la división celular. La meiosis 2 es muy similar a la mitosis. Profase 2. Aquí se desintegra el nucleolo y la membrana nuclear, además de que los cromosomas vuelven a condensarse. En lo que se diferencia de la profase 1 es que aquí no ocurre recombinación. Metafase 2. En esta etapa las fibras del huso se unen a los cinetocoros y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Los cinetocoros es una estructura proteica situada sobre los cromosomas superiores. Anafase 2. Los centrómeros separan a las cromátidas y cada una de ellas se desplaza a un polo de la célula. Telofase 2.
es la última etapa, en la cual se reorganiza la membrana celular y los cromosomas se transforman en cromatina. Posterior a esto, la célula se divide en la citocinesis.